Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1, dice la palabra del Señor: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Es muy interesante, hermano, este pasaje de Primera de Corintios. La iglesia en Corinto era una iglesia muy particular. Tenía características especiales como ninguna otra iglesia, pero también tenía problemas y conflictos como ninguna otra iglesia. Entonces, si usted ve todo lo que el apóstol Pablo les escribe a los corintios respecto a los dones espirituales, la iglesia en Corinto, hermano, habían alcanzado una gracia del Señor. Mejor dicho, les había sido dada una gracia de parte del Señor, en donde era una iglesia donde los dones del Espíritu Santo abundaban. Era una locura entrar. Yo puedo imaginarme entrando en medio de un culto en la iglesia en Corinto y encontrar a mucha gente profetizando, encontrar a mucha gente hablando en lenguas, encontrar a mucha gente manifestándose en ellos dones de sanidades, dones de milagros, teniendo el discernimiento y el conocimiento de la palabra del Señor de una manera tremenda, de una manera de verdad tan palpable. Pero también en el diario vivir entre los miembros de la iglesia había muchos conflictos, y el apóstol Pablo usa las cartas a los corintios muchas veces también para exhortarlos, para reprenderlos acerca de esos conflictos. Entonces era así como que había muchas cosas buenas, pero también había muchas cosas que había que corregir, que había que señalar. Y el apóstol Pablo les escribe: los hermanos en Corinto tenían supuestamente, ¿verdad?, habían alcanzado un grado de madurez espiritual
pero en realidad no eran tan maduros espiritualmente. Lo que habían alcanzado era un nivel muy alto de conocimiento. Como tenían muchos dones, uno de los dones era el discernimiento. Uno de los dones era el conocimiento de la palabra de Dios. Ellos estudiaban, ellos oraban y recibían de parte del Espíritu Santo revelaciones tremendas acerca de las verdades de la Escritura. Entonces tenían mucho conocimiento, pero ese conocimiento, hermano, los había envanecido. ¿De qué manera? De manera que ellos creían que ya habían alcanzado delante de Dios una estatura o una postura tal que ya no podían perder la salvación, que ya como que ellos ya estaban del otro lado, y entonces con el Señor era como que si Dios ya les daba permiso de hacer lo que ellos quisieran, porque ya habían alcanzado el conocimiento, porque ya tenían la revelación del Señor, y entonces podían hacer lo que ellos quisieran. Y entonces, hermano, comenzó a entrar en la iglesia de Corinto el libertinaje. Comenzó a suceder que en la iglesia de Corinto los hermanos tenían un conocimiento teológico tremendo. Cualquiera de ellos nos podría dar cátedra en teología. Y en el lado de la experiencia espiritual, pues no se diga. La mayoría de ellos tenían palabra de profecía. La mayoría de ellos hablaban e interpretaban lenguas. La mayoría de ellos habían tenido experiencias espirituales muy fuertes con el Señor. Y entonces comenzaron a pensar, comenzaron a creer que ya estaban por encima es como que si ya estaban casi en el cielo, y entonces ya podían hacer lo que querían. Y tenemos que tener cuidado, porque hay muchas personas, hermano, que usted va a escuchar que le van a decir en un sentido que no es el sentido más bíblico, pero le van a decir que la salvación no se pierde. Le van a decir, no, es que hay un dicho que dice, una vez salvo, siempre salvo. Ya la salvación no se puede perder, la salvación no te la puede quitar nada ni nadie. Ahora, hay un sentido bíblico en donde dice que la salvación que Dios nos da no nos la puede quitar nadie. Exactamente. No nos la puede quitar el diablo, no nos la puede quitar el mundo, no te la puede quitar, ¿verdad?, alguna persona. Pero en muchos lugares de la Biblia nos exhorta a cuidar nuestra salvación, porque sí la podemos perder si nosotros mismos la descuidamos. No hay un factor externo que venga a robarnos la salvación, pero nosotros mismos sí la podemos perder, ¿verdad? Hay gente que está predicando el día de hoy en las iglesias y está diciendo, no, es que la salvación es un don y los dones son irrevocables y entonces no se puede perder lo que el Señor. Bueno, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice que el Espíritu Santo dice claramente, escuche bien, muchas personas el día de hoy te dicen, si una persona está en la iglesia y es salvo, no se va a ir nunca de la iglesia, va a perseverar en la salvación. Pero vemos muchas personas que perseveran en la salvación por un tiempo y después se van, y se van al mundo y se pierden. Y la explicación que ellos dan es que dice, es que en realidad nunca fue salvo.
En realidad solamente estaba en la iglesia y le gustaba y todo, pero en realidad nunca fue salvo, porque el que es salvo ya no se puede perder, ya no puede perder la salvación. Pero el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice: el Espíritu Santo dice claramente a la iglesia que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe. La palabra apostatar significa volverse atrás. Tú no puedes apostatar de la fe si nunca tuviste fe. Si tú nunca fuiste salvo, no puedes apostatar, porque no puedes dejar algo que nunca tuviste. Y eso es lo que ellos dicen, es que la salvación, si se fue, es porque nunca fue salvo. Pues la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que en los postreros tiempos, o sea, en nuestros tiempos, muchos apostatarán de la fe. Y le dice el apóstol Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de lo que estás predicando, de lo que estás enseñando. Entonces, el apóstol Pablo le escribe a los corintios porque los corintios creían que ya se habían ganado el favor de Dios y comenzaron a retomar algunos aspectos de su vida pasada, de su vida mundana. Uno de los principales problemas, uno de los principales conflictos que la Biblia menciona en Primera de Corintios, o en general en los Corintios, era que la gente comía, había templos paganos en donde se sacrificaban animales a los dioses, a los supuestos dioses de los griegos y de los romanos. Entonces, si una persona participaba, si una persona iba al sacrificio, después que ya terminaba la ceremonia del sacrificio, esos animales que se habían degollado para sacrificárselos a otros dioses, se destazaban y se vendía la carne a un precio muy bajo, más bajo que en otros lugares que vendían carne. Entonces muchos hermanos de la iglesia que ya eran cristianos ahí en Corinto, lo que hacían era que decían: yo sé que yo soy de Cristo, yo sé que yo no voy a ir ahí a adorar a ningún otro Dios, yo nada más voy porque la carne está más barata ahí y pues uno tiene que comer, uno tiene que llevarle y si te puedes ahorrar, ¿verdad? Si la carne ahí estaba a mitad de precio de lo que estaba en las carnicerías, los hermanos decían: pues yo tengo ese derecho, ¿verdad? Puedo hacerlo porque yo sé que en mi corazón, aunque yo coma, porque el mismo apóstol Pablo dice: todas las cosas son para bien y son de provecho si se toman con acción de gracias. O sea, la carne es carne. Y los otros dioses a los que la gente adora ni existen. Nada más existen en su mente, en su imaginación. Son demonios, ¿verdad? Pero no en un sentido objetivo. El apóstol Pablo dice: en un sentido objetivo, yo estoy de acuerdo, dice Pablo. No pasa nada. Pero ¿qué sucede si tú, que eres un cristiano maduro, ¿verdad? Entre comillas, vas a donde está la carne y comes y tú sabes que no pasa nada malo? Pero ¿qué sucede si un hermano, dice ahí, que es débil en la fe, te ve que estás comiendo de lo sacrificado a los ídolos? El hermano que no tiene el mismo nivel de entendimiento y de conocimiento que tú, se va a perder, se va a confundir, va a decir: bueno, entonces sí se puede ir a los templos paganos y participar en las ceremonias, participar en los rituales. Y entonces Pablo dice: para no causar ese tipo de confusión, dice Pablo, mejor es no comer la carne. Ok,
la carne afuera en las carnicerías está muy cara. Todo el capítulo 8, eso se lo dejo de tarea, todo el capítulo 8 de Primera de Corintios, Pablo lo dedica a hablar acerca de la carne, de lo que fue sacrificado a los ídolos. Y en el último versículo termina diciendo, Primera de Corintios 8:13, termina diciendo: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. O sea, Pablo está diciendo: yo en lo personal, yo también creo que no pasa nada si me como un tamal de muertos, ¿verdad? Ahorita que viene el día de muertos, dice Pablo, yo en lo personal creo que no pasa nada. Pero los hermanos que son débiles en la fe me ven comiendo lo que fue ofrecido a los ídolos, y ellos no nada más se van a comer el tamal, también se van a tomar el tequila de ahí del altar. O sea, no nada más se van a ir en banda. Dice, ¿por qué? Porque yo les estoy poniendo el mal ejemplo. Entonces dice Pablo, si comer carne es tropiezo para mis hermanos, dice Pablo, yo me propongo en mi corazón, aunque no tenga nada de malo, no comer carne nunca. Si la de afuera está muy cara, no me alcanza para comprarla, pues entonces mejor no como carne. Dice Pablo, por amor a los hermanos. Una vez un hermano me dijo, oiga pastor, ¿y tiene algo de malo si me tomo nada más una cerveza? Una nada más. Le prometo que nada más no paso de ahí, ¿verdad? Yo tengo dominio propio. Les sale lo bíblico cuando quieren así algo, les sale. Yo tengo dominio propio. Se me puedo tomar una nada más. Le digo, hermano, de preferencia. Porque luego también salen lo filosófico y lo científico. Porque dice, porque también la coca hace daño. Dice, tomar coca también es destruir el templo del Espíritu Santo. Le digo, sí, hermano, pero ¿sabe qué? Le voy a decir una cosa. Puede ser que la coca haga daño. Digo, pero más daño hace la mala intención del corazón. ¿Con qué intención lo está usted haciendo? Porque yo sé, escúcheme bien, yo sé que si yo me tomo una coca, después me tomo un litro de agua y eso me ayuda a limpiar mis riñones. Pero si usted se toma una cerveza y después se pone violento y empieza a pelear, o después le entra el sentimiento y se pone a marcar números ahí, a desbloquear números en el WhatsApp, y se pone a desbloquear ahí perfiles, y después eso no se lo quita ni tomándose un garrafón de agua. Todos los conflictos que puedan venir después de eso, ¿cómo los cambia? ¿Cómo lo borra? Sobre todo, le voy a decir algo, sobre todo si hay personas a las que el Señor los rescató del alcohol, ¿para qué le juegas? ¿Para qué le buscas tres pies al gato? Me decía un hermano en una ocasión, pastor, dice, es que pues de vez en cuando se le antojan a uno unos camarones así, y por los camarones con horchata no van, dice, los camarones tienen que ser. Le digo, hermano, ok, si usted me dice que los camarones con horchata no van, le voy a decir una cosa, si usted ama a Dios, si usted de verdad busca en su corazón agradar a Dios, pues hágase unos huevos con jamón, esos sí van con horchata. No se genere conflictos donde no los hay. Dice el apóstol Pablo, dice, yo tengo derecho. Y luego en el capítulo 9, si su Biblia tiene títulos, dice los derechos de un apóstol. Y el apóstol Pablo dice, yo también tengo derecho. Yo tengo derecho a comer lo que yo quiera. Yo tengo derecho a beber lo que yo quiera. Dice Pablo, incluso tengo derecho a tener una esposa y a tener un hogar como tienen los demás apóstoles.
Dice Pablo, pero yo pongo en primer lugar mi llamado. Dice, a mí el Señor me llamó para predicar. Dice, y si yo hago uso de mis derechos, dice Pablo, no estaría pecando. Fíjese bien lo que dice Pablo. Yo no estaría pecando si me caso, dice Pablo. Pero ya casado, yo no podría cumplir con mi ministerio de la misma manera. Ya no tendría yo la misma libertad para viajar. ¿Qué sería, dice, de mi esposa y de mis hijos si a mí me meten a la cárcel? ¿A dónde los voy a arrastrar? Entonces dice Pablo, yo podría hacerlo y no tendría nada de malo, dice, pero por amor a Cristo renuncio a mis derechos. Y comienza Pablo a decirles, si ustedes de verdad aman al Señor, si ustedes de verdad, porque si leen el capítulo 9 también, dice Pablo, yo tengo derecho, incluso, dice Pablo, a vivir de las ofrendas que se levantan en la iglesia, pero tampoco lo hago. Tampoco agarro dinero de ahí, dice Pablo. Yo trabajo para sustentarme a mí mismo. Tengo ese derecho, pero no hago uso de ese derecho como otros lo hacen. Y termina diciendo, en el 25, 9:25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Está hablando de los atletas. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Dice Pablo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No quiere decir, hermano, que Pablo literalmente se golpeara como algunos creen, y de ahí toman, ¿verdad?, que algunas personas se autoflagelan. Pablo no está hablando de golpear el cuerpo en ese sentido. Está hablando de no darle gusto a la carne. Pablo está hablando de abstenerse de cosas que el cuerpo quiere, cosas que el cuerpo puede manifestar, el cuerpo como una necesidad. Muchas veces sentimos que la carne, hermano, nos pide. Y el mundo dice, al cuerpo hay que darle lo que pida. Eso es lo que piensa la gente del mundo. Pero el apóstol Pablo dice, no, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre por amor a Cristo. Entonces, hermano, el apóstol Pablo está hablando aquí de algo muy interesante. Y después de esto, venimos al capítulo 10, en donde Pablo les comienza diciendo, no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Aquí Pablo les está hablando de manera figurada. Escuche lo que Pablo está diciendo. Dice, nuestros antepasados, nuestros padres, todos, absolutamente todos salieron de Egipto. Todos estuvieron bajo la nube y todos cruzaron el mar. Y todos comieron y todos bebieron en el desierto. ¿Ok? Aquí Pablo está hablando de manera figurada acerca del bautismo. Dice, en Moisés todos fueron bautizados
y todos recibieron el alimento y la bebida espiritual. ¿De qué les está hablando Pablo aquí? Del bautismo y de la cena del Señor. En la religión, hermano, si vemos las cosas de una manera religiosa, ¿qué es lo que cree la gente cuando dicen: es que yo ya fui bautizado y ya tomé la comunión, entonces yo ya soy de Cristo? Y mucha gente hace eso de manera religiosa. Toman el bautismo y toman la comunión y entonces dicen: yo ya soy salvo, ya tomé el bautismo y la comunión, yo ya. Y mire, en la iglesia tradicional se nos enseña eso, que el domingo tú puedes ir a la iglesia y tomar la comunión, aunque toda la semana tengas comunión con el diablo, pero el domingo tienen comunión con Cristo y ahí se empareja la cosa. Y el apóstol Pablo dice: aguas, porque todos en Israel, todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el alimento y la bebida espiritual, o sea, recibieron el bautismo y recibieron la comunión en la cena del Señor. Y dice en el versículo 5: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. O sea, Pablo les está diciendo: ojo, pónganse abusados. Miren los que estaban en el desierto, todos fueron bautizados y todos tuvieron la comunión, el alimento espiritual. Y aún así, de la mayoría de ellos no se agradó el Señor y quedaron postrados en el desierto. Y realmente sí fue la mayoría, porque nada más de todos los adultos mayores que salieron de Egipto, solamente entraron en la tierra prometida 2, Josué y Caleb. Fueron los únicos de la generación que salió de Egipto. Los demás murieron en el desierto, y la nueva generación que nació en el desierto fueron los que entraron en la tierra prometida. Dice Pablo: y todos los que se murieron en el desierto habían sido bautizados en la nube y en el mar, y habían tomado la comunión de los alimentos espirituales. Así que, dice Pablo, ojo, aguas, porque ustedes creen que porque fueron bautizados y tomaron la comunión, tomaron la cena del Señor, ya están del otro lado. Y les dice Pablo, versículo 6: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Y comienza a nombrar algunas situaciones que se dieron en el desierto. Este mensaje se llama los pecados del desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Hermano, ¿qué codiciaron la gente que estaba en el desierto? Cuando el pueblo de Israel sale del desierto, comenzaron a codiciar. Y estuvimos hablando hace algunos días acerca de qué es la codicia. Porque el Señor en sus mandamientos dice: no codiciarás lo que tiene tu prójimo. No codicies, no envidies lo que tiene tu prójimo. Porque la codicia, hermano, nos lleva al deseo de querer tener lo que otros tienen. Y escúcheme, eso no es malo. Querer tener algo que los demás tienen, o querer tener otra cosa, ¿verdad? Algo que no tenemos, no es malo. Lo malo es que cuando ya interviene la codicia te dice: consíguelo como sea. La codicia te dice: no importa qué medios tengas que usar, mientras alcances lo que quieres, lo que deseas. Y por eso dice la codicia.
no codiciemos, hermano. Las personas que salieron de Egipto, las personas que estaban en el desierto, el Señor los libró, los sacó de Egipto, pero ellos tenían codicia en su corazón. Cuando Moisés subió al monte en Sinaí, Dios le dio instrucciones a Moisés. Le dijo: sube acá y yo te voy a dar mandamientos. Yo te voy a dar leyes para que ustedes aprendan a vivir de tal manera que vivan en obediencia y en santidad, para agradarme a mí, para que alcancen todas las bendiciones que yo tengo para ustedes. Para eso les voy a dar leyes. Y Moisés subió y estuvo 40 días y 40 noches ahí con el Señor. Y mientras el pueblo estaba abajo, ¿qué hicieron? ¿Se acuerda qué hicieron? El becerro de oro. ¿Por qué hicieron el becerro de oro? ¿De dónde sacaron el becerro de oro? O sea, lo hicieron, pero la idea, ¿de dónde la sacaron? Bueno, en Egipto los egipcios adoraban a un dios que se llama Apis, que estaba representado con la imagen de un becerro de oro. Entonces, los egipcios creían que cuando ellos querían alcanzar prosperidad y querían ser bendecidos y tener riquezas, ellos tenían que llevarle sacrificios a Apis, que era el dios de la prosperidad. Y entonces dijeron, a ver, pusieron en balanza, dijeron, a ver, por acá, por este lado, Dios llamó a Moisés para darle leyes y vamos a tener que vivir según esas leyes, y después de mucho tiempo de vivir según esas leyes, vamos a alcanzar la bendición de Dios. Y entonces dijeron, pero por este otro lado tenemos el método de los egipcios, que era más rápido, era más efectivo. Podemos alcanzar la misma bendición que Dios nos quiere dar por medio de Moisés, y tal vez hasta más bendición todavía. Y entonces eligieron, en vez de elegir el camino de Dios, el camino de Moisés, eligieron su propio camino, porque dijeron, es como si dijeron, es un atajo, vamos a llegar a la bendición más rápido, vamos a tener el doble de lo que Dios nos está prometiendo, lo vamos a alcanzar. Y esa es la mentira, hermano, más ruin que el diablo nos puede decir y le podemos creer. Cuando la serpiente le dijo a Eva, así que Dios te dijo que no puedes comer de todos los árboles, y Eva se engancha, cae en la trampa y le dice, no, nos dijo que podemos comer de todos menos de este. Y la serpiente le dice, con razón, lo que pasa es que Dios sabe que el día que coman de ese árbol serán como Él. Hermano, Adán y Eva, en un sentido, ya eran como Dios. Ya tenían, no dice la Biblia que los creó Dios a su imagen y semejanza. Y entonces, ¿por qué cuando la serpiente les dice, si ustedes comen de este árbol, se van a parecer a Dios? No se parecían ya, no tenían ya la imagen de Dios en ellos. Pero Satanás los engañó. Satanás les dijo, no, pero es que eso es si obedeces a Dios, pero este camino es más rápido, es más fácil. Aquí no tienes que orar tanto, aquí no tienes que guardar tanta santidad, aquí te puedes dar un resbalón de vez en cuando y no pasa nada, y es más rápido y es más efectivo. ¿Y qué decidió Eva? Ya todos lo sabemos, ¿verdad? Decidió tomar el supuesto atajo. Y el pueblo de Israel también. La codicia, hermano, no debemos confundir la codicia con tener metas en la vida. Si usted tiene metas, si usted tiene planes, póngalos en las manos del Señor. En primer lugar, diga, Señor, si es tu voluntad, yo quiero hacer esto. Ahora, si es tu voluntad, Señor,
muéstrame el camino, dime cómo, ábreme puertas para saber por dónde, de qué manera, porque el diablo siempre va a venir y te va a decir, yo me sé un camino más rápido. El diablo te va a decir, yo me sé un camino donde vas a llegar más rápido y vas a tener más de lo que Dios te está prometiendo. Y la codicia es la que nos va a decir, pues si hay un camino más rápido, pues entonces me voy por ahí, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que eso es una trampa y que lo único que va a resultar de ahí, por eso dice el libro de Proverbios, hay camino que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Nos va a llevar siempre a la muerte. Entonces, hermano, no debemos codiciar. ¿Qué hacían los corintios? Codiciaban las cosas del mundo. Decían, bueno, pero si ya somos cristianos maduros, yo creo que sí podemos ir de vez en cuando a comer carne ahí con los paganos. Yo creo que si somos cristianos maduros, pues no nos hace daño de repente vivir, ¿verdad? Ahí, ¿por qué le dice el apóstol Pablo a las mujeres que se cubran la cabeza? Y han sacado toda una doctrina de ahí, de Corintios, donde Pablo le dice a la mujer que se cubra la cabeza. Y la pregunta es, ¿por qué no le dice lo mismo a los Gálatas, ni a los Efesios, ni a los Tesalonicenses? ¿Por qué nada más se los dice a los Corintios? Porque en Corinto estaba el templo de la diosa pagana, donde las mujeres fungían como prostitutas. Muchas mujeres iban y hacían funciones religiosas ahí, pero incluía participar en orgías. Y la característica de la mujer era que se cortaban el cabello, se lo cortaban para poder usar pelucas, para poder usar otro tipo de accesorios. Y entonces Pablo le dice a las mujeres en Corinto, déjese crecer el cabello, y si tiene el cabello corto, entonces use un velo, porque muchas mujeres se convertían, muchas de esas mujeres se convertían a Cristo, pero iban a las reuniones de la iglesia así, con el cabello corto. Y entonces, imagínense, pues la gente las veía en la iglesia y decía, ¿qué pasó? Aquí en la iglesia también se puede, lo mismo que allá en el otro, en el templo pagano, ¿qué onda? Y por eso Pablo les dice a las mujeres de Corinto, si tienen el cabello corto, cúbranse la cabeza con un velo, para que no sean de tropiezo a los hombres que también antes iban allá y ahora vienen para acá. Entonces los corintios estaban codiciando, estaban deseando en su corazón hacer lo mismo que el mundo hacía, porque algunos eran débiles en la fe. Y por eso Pablo les dice a los que supuestamente eran más maduros, no codicien, no sean piedra de tropiezo para los más débiles, para los nuevos, pues, para los que apenas están comenzando. No codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Número 2, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Fíjese bien, cuando la palabra del Señor dice, no seamos idólatras como ellos, se está refiriendo a dos episodios. El episodio de Éxodo capítulo 32 que mencionamos ahorita, el becerro de oro, y el episodio de Números 25. Los hermanos de Corinto, los hermanos corintios habían caído en el pecado de idolatría. ¿En qué sentido? Habían crecido tanto espiritualmente, tenían tantos dones espirituales que comenzaban a alabarse ellos mismos, comenzaban a decir ellos mismos, ¿cuál es el don más importante? Y los que tenían el don de profecía, pues decían, no, pues el profeta es el más importante. Y los que tenían don de enseñanza decían, no, pues los maestros son, ¿cómo crees? Vaya, los maestros son los meros meros.
Y los que tenían el don, ¿verdad?, de hablar en lengua decían, no, 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 ¿cómo crees? Los que hablamos en lengua somos los más. Y se ponían a discutir. Otros decían, no, los que hacemos milagros somos mayores. Y otros decían, no, los que sanamos enfermos somos los más importantes. Y por eso en 1 Corintios capítulo 13 el apóstol Pablo les dice, si yo tuviera fe de tal manera que trasladara los montes, o si yo tuviese lenguas angelicales, o si yo diera mi cuerpo para ser quemado, si yo diera todo, dice, pero no tengo amor, de nada vale, de nada sirve. Por eso Pablo dice, el amor es el don mayor. Dice, sí, la profecía es buena, la fe es excelente, pero todos los dones un día van a terminar, porque los dones son para perfeccionar a la iglesia mientras la iglesia está en este mundo. Pero va a venir un día donde la iglesia nos vamos con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y allá con Cristo ya no vamos a necesitar los dones, porque ya vamos a estar con Cristo, vamos a estar perfeccionados con Él. Pero el único don que vamos a seguir teniendo y que va a seguir moviéndose en la iglesia es el amor. Va a ser el amor. O sea, dice Pablo, quieren comenzar a familiarizarse con algo que vamos a tener por la eternidad, familiarícense con el amor. Dejen de ver quién profetiza más, o dejen de ver quién sana más enfermos. Comiencen a ver quién tiene más amor. Comiencen a manifestar más amor unos a otros, amarnos entre nosotros, y no a idolatrarse, no a quererse sentir más importantes unos que otros, porque la idolatría, hermano, es un ídolo, es aquel que ocupa el lugar de Dios en tu vida. No importa cuando decimos, si Dios no tiene el primer lugar en tu vida, no importa en qué lugar lo pongas, si en el segundo, en el tercero, o en el número 100 o en el número 1000. Lo que importa es que ya no está en el primero. ¿Quién está en el primer lugar en tu vida? O dicho así, ¿verdad? ¿Quién es tu ídolo? ¿Qué ídolo hay en tu corazón? ¿Quién es tu ídolo? Dice el Señor, no, dice Pablo, el Espíritu Santo a través de Pablo, no seamos idólatras, porque la idolatría nos va a llevar, ¿verdad? Como, fíjese bien, dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. La palabra jugar, que también se traduce como festejar, quiere decir un libertinaje sexual. Quiere decir algo que ya carnalmente, sexualmente está distorsionado. Una persona que comienza a idolatrarse a sí mismo, una persona que comienza, ¿verdad?, a decir, como aquel personaje que decía, qué guapo soy, ¿verdad? ¿Por qué, Señor, me hiciste tan perfecto? ¿Se acuerda que se ponía en el espejo y decía, ¿por qué, Señor, no me diste algún defecto? ¿Por qué, verdad, tengo que ser tan? Y cuando una persona comienza, mira, hay personas que se la creen. Hay personas que de verdad se la creen. Hay personas que dicen, no, hombre, mira, a mí Dios me hizo a mano. No, mira, ¿sabes qué? Y se la creen, hermano. Aún como cristianos, hay gente que se la creen. Hay gente que se levanta todas las mañanas y se ve al espejo y cantan y dicen, no hay nadie como yo, no hay nadie como yo, porque de verdad se la creen. Y hermano, cuando una persona se crea a sí mismo como un ídolo, entonces el pensamiento inmediato que viene es, pues si yo soy lo máximo, si yo soy lo mejor, pues me merezco lo mejor. Y entonces me voy a dar a mí mismo lo mejor. Y comienzan, hermano, a darse a sí mismos
cualquier tipo de placer, cualquier tipo de apetito carnal, comienzan a darse a ellos mismos, a autocomplacer la carne, el pecado, de tal manera, hermano, que ellos piensan, ellos creen que está bien porque se lo merecen. Ese es el engaño en el que cayeron emperadores, reyes, faraones, todas las personas que creían que tenían algo especial que los hacía superiores a todos los demás seres humanos. Y muchas veces sucede, hermano, en muchas iglesias. En muchas iglesias puede suceder, ¿verdad? Digo, iglesias por llamarle de alguna manera, porque de ninguna forma son iglesias, son sectas. Cuando comienzan a idolatrar, ¿verdad?, a los pastores, hermano, no me vayan a idolatrar, por favor. Hay muchas iglesias que idolatran a los... En las redes sociales luego sale cada barbaridad, hermano, de cómo idolatran a líderes espirituales. Una vez vi un video que yo no sé si ya después de eso hay algo peor, pero había un video en donde llegaba el pastor, el supuesto apóstol, a la iglesia en una limusina que se estacionaba enfrente de la iglesia, y cuando el apóstol bajaba, escuche bien, la gente se postraba en el piso, había una alfombra humana, porque el apóstol les había dicho que él no podía tocar, sus pies no podían tocar el piso, porque si tocaba el piso se contaminaba con el pecado que había en el mundo. Y literalmente caminaba, había una alfombra humana, caminaba sobre personas hasta llegar al altar. Y así como ese ejemplo, muchos ejemplos. Tenemos el ejemplo de la luz del mundo. ¿Cuántas atrocidades no cometió esa persona y todos los que estaban con él? Porque le hicieron creer a la gente que todos ellos estaban en un nivel, pero ellos que eran el liderazgo de la iglesia estaban por encima. Hay un testimonio que lo hemos comentado varias veces de una mujer, de una señora, ya es una señora grande, y dice que cuando ella era niña y estaba el otro personaje, el papá del que está ahorita en la cárcel, y dice que les hacían pero cosas innombrables, vaya. Y dice que ella tuvo el deseo de decírselo a su mamá. Ella le dijo: mamá, cuando nos llaman para estar con el apóstol, digo, el apóstol nos hace esto y esto, y le empezó a decir así. Y ella le decía a su mamá: mamá, y la Biblia dice que eso es pecado, la Biblia dice que eso está mal. Y ya una señora ya grande con hijos, y la señora lloraba cuando decía, dice, y yo me acuerdo lo que mi mamá me contestó. Dice que su mamá le contestó: hija, pero eso que dice la Biblia es pecado para la gente normal como nosotros. Dice, pero él es el apóstol, él es el siervo de Dios, él está por encima de las leyes de la Biblia y de todo, él puede hacer lo que él quiera. Fíjese de qué manera les habían lavado el cerebro, de qué manera les habían implantado esas ideas en la cabeza, que no podían protestar porque decían, no, es que habían hecho un ídolo. Y cuando una persona se ve a sí mismo como un ídolo, no es capaz de negarse nada. Hay hombres y mujeres, y esto se da mucho en el medio artístico. Usted lo puede ver. Hay actores y actrices que están en una novela y hacen de pareja, y en la vida real se terminan juntando y se terminan dejando a sus parejas de la vida real porque ya se hicieron pareja con el que le tocó de pareja en la novela, y ya dicen que son el amor de su vida. Al rato le toca hacer novela con otro y encuentran otro amor de su vida. Entonces a cada rato cambian. ¿Y sabe por qué? Porque cuidan tanto su imagen, cuidan tanto su figura, cuidan tanto, se idolatran tanto ellos mismos, que dicen, ¿por qué me voy a negar ese placer?
¿Por qué me voy a negar de esa experiencia, verdad? ¿Por qué voy a autodestruir mi carne, mi cuerpo, si puedo darle placer? ¿Verdad? Y le llaman autodestrucción. Por eso Pablo dice: yo golpeo mi cuerpo. Les estaba hablando de una manera sarcástica. Les estaba diciendo: yo golpeo mi cuerpo porque me aguanto las ganas de pecar. O sea, eso es autodestrucción, dice Pablo. Bueno, pues me estoy autodestruyendo, pero por amor a Cristo. Por eso dice Pablo: no caigan en idolatría, porque la idolatría lleva al libertinaje. La idolatría lleva al libertinaje. Dice versículo 8: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Hubo fornicación en el pueblo de Israel. Dice: el pueblo se levantó a regocijarse al libertinaje, a la inmoralidad, y eso lo llevó, hermano, a la fornicación. La fornicación, cuando una persona decide contaminarse, así la Biblia le llama. La fornicación es contaminarse con algo externo. En este caso, ¿verdad? En el área sexual, contaminarse con otro cuerpo. Eso la Biblia así le llama. Ese es el término, esa es la palabra: contaminación. Una persona que mantiene relaciones sexuales con otra persona con la que no está casada, son dos cuerpos extraños, por lo tanto se están contaminando. Cuando una pareja se casa, se une en matrimonio, dice la Biblia: delante de Dios ya no son más dos, sino uno solo. ¿Verdad? Ahí no hay contaminación, ahí no hay fornicación. Pero dos cuerpos extraños que se unen, eso delante de Dios es una contaminación. Entonces dice: no forniquéis, no forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Hermano, la fornicación, dice la palabra del Señor, es uno de los pecados que más destruyen al ser humano, porque aparentemente es una búsqueda de satisfacción y de placer carnal, pero en realidad es un reflejo del vacío tan grande que hay en el corazón de una persona. Entonces, la fornicación, hermano, dice el apóstol Pablo en otra de sus cartas, dice: cualquier pecado que el hombre cometiera lo comete fuera de su cuerpo, pero el que fornica, el que adultera, está contaminando el templo del Espíritu Santo. Dice: ¿cómo voy a tomar, dice Pablo, si el que se une a su esposa es una carne con ella? Dice Pablo: entonces también el que se une a una ramera es una carne con ella. Dice: voy a tomar, dice Pablo, los miembros del cuerpo de Cristo y los voy a unir a una ramera. Eso es lo que Pablo está diciendo, hermano. Y son palabras fuertes, pero son palabras que por algo el Espíritu Santo le estaba diciendo a Pablo, porque los hermanos en la iglesia de Corinto habían llegado a tal límite, a tal extremo, que ya no, supuestamente, porque quiero decirle algo, nadie pierde completamente la noción del bien y el mal nunca, pero los hermanos estaban diciendo: es que yo creo que no es pecado, ¿verdad? Yo creo que tantito, ¿verdad? Es un desliz, es algo así, esporádico, es algo. Pero la palabra de Dios dice que por eso esporádico, un día los que estaban allá en el desierto murieron 23,000 personas. Hace un tiempo estudiamos ese caso en el libro de Números. Dice que el rey Balac mandó llamar a Balaam para maldecir al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel tenía la cobertura del Señor, y Balaam dijo: no los puedo maldecir porque Dios no me deja maldecirlos, porque como están bien, tienen la cobertura del Señor, no los puedo maldecir. Y dice Balaam: pero te voy a dar una clave,
te voy a decir cómo le puedes hacer para que bajen la guardia y pierdan la protección de Dios. Les dice: llévales el carnaval, llévales que los desfiles del carnaval pasen ahí cerquita de donde está el campamento de Israel. Llévales los carros alegóricos ahí, que pasen cerquita. Llámalos, incítalos al pecado, y una vez que pequen, pierden la protección de Dios, y entonces los puedes derrotar. ¿Y sabe qué sucedió, hermano? Cayeron en la trampa. El pueblo de Israel, aún de entre los levitas, hubo hombres que fueron y fornicaron con las mujeres de Moab. Pero sabe, dice la Biblia que no tuvieron que esperar a que viniera el ejército de Moab a destruirlos, sino que Dios mismo le dio la orden al pueblo de Israel, a Moisés, de que ejecutaran a todos los que habían fornicado con mujeres moabitas. Y ese día murieron 23,000 hombres. Nada más ese día. Después murieron más, pero ese día murieron 23,000 hombres. Entonces imagínense, espiritualmente, dice Pablo, también ustedes pueden morir, también nosotros podemos morir. No crean que ya nosotros estamos, ya la libramos. No crean que nosotros estamos exentos de eso. Después, bueno, vamos a ponernos de pie. No nos va a dar tiempo de terminar. Después quedan dos más. Dice que tentaron al Señor y murmuraron. Las personas que estaban en el desierto, dice, todos gozaron de la misma comunión, hermano. Todos vieron la gloria de Dios. Todos caminaron bajo la nube. Todos comieron el maná. Todos bebieron el agua de la roca. Pero la mayoría de ellos murieron en el desierto, porque creían que estaban tan firmes. Por eso dice el Señor: por eso dice el Señor, el que crea estar firme, en el versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si alguien, dice Pablo, cree estar firme, mire que no caiga. O sea, que no te engañes creyendo que estás en un lugar en donde ya la libraste, en donde ya no hay más. Ya no necesitamos tanta oración, ¿verdad? ¿Para qué tanta oración? ¿Qué tiene de malo que un domingo no vayamos a la iglesia? O 2 domingos, o 3 domingos. ¿Qué tiene de malo, verdad? Que de repente, pues ahí con los amigos nos echemos unas ahí a la salud. ¿Qué tiene de malo, verdad? Que de repente tengamos por ahí pláticas. ¿Qué tiene de malo? Si de todos modos Dios sabe que somos del Señor. No me estoy yendo al mundo, ¿verdad? Muchos podemos decir, no me estoy yendo al mundo. Otros pueden decir, pues no estoy yéndome a otra religión, ni a otra iglesia, en otro lugar. Pero aquí la pregunta es, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está nuestro corazón? Si verdaderamente el deseo de nuestro corazón es agradar a Dios, si verdaderamente el deseo de nuestro corazón es estar en santidad, en rectitud delante de Dios, dice el apóstol Pablo, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Hay gente que dice, es que me vi en una situación que no pude resistir. No, hermano, si tú hubieras estado en la misma situación que yo estuve, en la misma tentación, hasta mucho aguanté. Hermano, ser tentado no es pecado. El pecado es cuando decidimos primero permanecer en el lugar donde estamos siendo tentados. Si tú
si hay una situación, si hay un lugar, si hay una persona con la que tú sientas que estás siendo tentado, lo primero que tienes que hacer es alejarte. Lo primero que tienes que hacer es decir: yo no tengo nada que estar haciendo aquí. Pero si nos gusta escuchar, si nos gusta ver, si nos gusta sentir y decimos: me quedo tantito, total, no voy a pecar, nada más voy a ver, nada más voy a escuchar tantito y ya ahorita después me voy. Pero ese tantito puede ser una semilla que quede sembrada y que empiece a crecer y que empiece a echar raíces. Tenemos que resistir la tentación. Nos dice la palabra del Señor: no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana. Hermano, la tentación con la que probablemente tú o yo podamos estar batallando es la misma tentación con la que batallan todos los cristianos. Son las mismas tentaciones con las que... Entonces, ¿por qué unos caen y otros no caen? Porque unos deciden luchar y otros deciden: es que Dios me entiende que fueron las circunstancias. Dios me entiende que esta tentación no la hubiera aguantado nadie. Hay una historia de un niño que entró a una tienda de dulces y estaba viendo todos los dulces y se le hacía agua a la boca y no traía dinero. Y estaban todos los dulces ahí en el mostrador y el niño daba vueltas y vueltas y ahí montaban los dulces y agarraba un dulce, lo veía, hacía como que volteaba a ver si alguien lo estaba viendo. Aparentemente nadie lo estaba viendo y lo volvía a dejar ahí en la mesa. Al rato pasaba y agarraba otro dulce y lo empezaba a ver y como que veía el dulce y como que veía si alguien lo estaba viendo y sentía la tentación de metérselo en la bolsa, pero lo volvía a dejar en la mesa otra vez. El dueño de la tienda lo estaba viendo, estaba escondido y lo estaba viendo. Y ya cuando pasó un rato, el dueño de la tienda vino y le dijo: te estoy observando desde hace rato. Dice: estás luchando por robarte un dulce. Y el niño le dice: no, señor, se equivoca, estoy luchando para no robármelo. Las ganas las tengo, pero estoy luchando para no robármelo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermano: luchar para no caer en la tentación. La tentación, hermano, es, mire, decía un pastor de hace muchos años atrás, decía: cuando tú y yo llegamos a Cristo, tú y yo ya estamos fuera del alcance del diablo y del mundo. Dice: pero el diablo tiene un control remoto. Dice: él sabe cuáles son nuestras áreas débiles. Él sabe lo que para nosotros es tentación. Dice: y él te va a intentar jalar, él te va a intentar cambiar, él te va a intentar molestar en esas áreas, ¿verdad? El diablo y el mundo nunca te van a tentar con cosas que no te gusten. Nunca te van a tentar con cosas que no te llamen la atención. Siempre va a venir en la parte donde sabe que eres débil. Y en esa parte es en la que tenemos que resistir. En esa parte es la que tenemos que decirle al Señor: Señor, yo no le digas al Señor: hazme fuerte en esta área. No, vete de ahí. No le tienes que decir al Señor: hazme fuerte en esta área para que yo pueda resistir la tentación. No resista la tentación. Vete de ahí. Que el temor de Dios, hermano, tome lugar en nuestro corazón todos los días de nuestra vida. Que el temor de Dios esté siempre presente en todo lo que hacemos, en todo, a cualquier lugar donde vayamos y con cualquier persona con la que estemos. Amén. Cierra tus ojos un momento y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora en el nombre de Jesús, porque eres bueno. Señor, gracias por tu palabra del día de hoy. Gracias por hablarnos. Gracias por edificarnos como iglesia, Señor. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús: ayúdanos.
Señor, queremos mantenernos firmes en la fe. Señor, queremos conocerte y experimentarte de tal manera que haya en nosotros, Señor, la necesidad, el deseo sublime, Señor, de agradarte en todo lo que hacemos, en todo lo que somos, en todo lo que decimos, en todo lo que pensamos, Señor. El propósito sea siempre darte la gloria a ti. Que el propósito sea siempre que tu nombre, Señor, sea exaltado y glorificado. Señor, nunca permitas que suba la soberbia a nuestro corazón, de tal manera que podamos llegar a pensar, Señor, que ya podemos hacer lo que nosotros queramos. Que nunca llegue, Señor, el momento en el que digamos, Señor, pues no creo que a ti te moleste esto. No creo que para ti sea muy grave que yo haga tal o cual cosa. Danos temor tuyo de tal manera, Señor, que ni siquiera pase por nuestra mente el pensamiento, la idea de poder hacer cosas, Señor, que no te agraden. Ayúdanos, porque somos débiles y somos tentados muchas veces, de muchas maneras. Somos tentados de formas, Señor, que a veces creemos que es imposible resistir y escapar. A veces pensamos, Señor, que las tentaciones son tan imposibles que tú nos vas a entender, que tú vas a entender que no nos fue posible escapar de ella. Señor, pero ayúdanos a tener en cuenta lo que tu palabra dice, que junto con la tentación proveerás siempre de una salida para que podamos escapar, Señor. Tú eres fiel y no nos dejarás ser tentados más allá de lo que podamos resistir, más allá de lo que podamos soportar, Señor. Ayúdanos para no cometer los mismos errores que cometió el pueblo de Israel cuando creyeron que ya tenían la salvación asegurada y que no podían perderla aunque hicieran lo que hicieran. Ayúdanos, Señor mi Dios, a no caer en el mismo error que cayó el pueblo de Israel, de menospreciar la bendición que tú les diste, de estar bajo la nube, de cruzar el mar en seco, de recibir ese alimento espiritual y esa bebida espiritual que eras tú, que provenía de ti, Señor. Ayúdanos a no cometer el mismo error, Señor. Gracias por dejarnos estas cosas como advertencia en tu palabra. Ayúdanos a tomarlas, a tomar esas advertencias, Señor, y a edificar nuestras vidas, a vivir para ti, a vivir en temor, Señor, y en santidad todos los días de nuestra vida, Padre. Permítenos vivir de tal manera que podamos agradarte, Señor, no por nuestros propios méritos, no por nuestras propias capacidades, pero por los méritos de Jesús y con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.